Bienvenidos a América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la agenda informativa de hoy. Irán amenaza a Melania y Barron Trump. La Casa Blanca advierte que cualquier ataque tendrá una respuesta devastadora. Carlos Fernández de Cosío desafía a Washington. El régimen descarta ceder ante las presiones de Estados Unidos. Alexis Valdés rompe el silencio. El comediante responde tras el escándalo con Saharis Fernández. El caso El Tiger sigue sin justicia. Damián Valdés gana tiempo y el juicio se aleja hasta 2027. Ni agua para vivir. Ancianos cargan cubos en La Habana mientras la crisis sigue golpeando a Cuba. Esto es América Noticias, comenzamos. Las claves del día, los temas y las reacciones de lo que está haciendo noticia. Hola a todos, les saluda Camilo Egaña y estas son las claves del día. Mi vecino se le escapó al diablo. Mi vecino es un personaje que merece un programa de televisión como mínimo semanal. Mi vecino suele decir que Estados Unidos y Cuba son como la revista Hola, en la que siempre aparecen los mismos, hablan los mismos y muestran a los mismos en las fotografías. Y tiene razón. Ahora el gobierno cubano dice que el cierre de la embajada colombiana en Cuba se debe a una supeditación política del nuevo gobierno de Colombia a Estados Unidos. El gobierno de Colombia acaba de decir que está dispuesto a romper las relaciones diplomáticas con Cuba, con Nicaragua, porque el presidente electo colombiano ha dicho que en su gobierno no quiere relaciones con las tiranías. ¿Qué está en juego a partir de ese anuncio? Primero, el acuerdo de complementación agrícola que podría irse a bolina. Es un acuerdo que otorga preferencias arancelarias mutuas en más de 1.000 productos colombianos y cubanos. Colombia exportaba a Cuba alimentos e insumos industriales y Cuba pues le mandaba a Colombia tabaco, licor y vacunas. Parece que eso pasa a segunda página. Entre tanto, Sandro Castro, el nieto de Fidel Castro, el bufón nacional, reaparece y vuelve a hacer noticia. Está publicando en redes sociales ¿cómo le llaman eso? Un reel, sí, satírico, burlándose de Luis Manuel Alcántara, Otero Alcántara, poniendo en duda de que el opositor pudiese haber pintado, como dice él, más de 4.000 cuadros en 5 años de prisión. Sandro Castro es un ser que más que hablar balbucea, pero tiene sus seguidores en redes sociales. Es un bufón que por encima de todo busca la fama y la controversia. Él dice que es influencer, pero entre usted y yo, ¿qué significa ser influencer realmente en el mundo de hoy? ¿Qué importancia tiene ser influencer? Y que nadie se ofenda, ¿eh? Sandro Castro es un pavo real que solo le interesa la ostentación. Es una especie de Kardashian, pero en plan pobre, en plan tropical. Es el dueño de un club en La Habana que tiene precios de Miami Beach. Es la criatura más rara del castrismo. Pero lo que todo el mundo se preocupa y se pregunta es ¿por qué su tío abuelo Raúl lo tolera? ¿Alguien sabe por qué Raúl Castro tolera a Sandro Castro y no tolera a los manifestantes de la misma manera? En la otra galaxia, lejos de Sandro, donde viven los cubanos, el 60% del país estuvo sin luz el 26 de julio, que se supone que es el día de la rebeldía nacional según el gobierno. Ese día la principal termoeléctrica de la isla sufrió la parada número 20 en lo que va de año. Y otras 7 termoeléctricas están fuera de servicio. Y con la noche llegaron los cacerolazos, llegaron las protestas y llegaron los boinas negras. En algunos sitios, para que tengan una idea, los apagones superaron las 30 horas consecutivas. Y eso que era 26 de julio. El 22 de julio en Santiago de Las Vegas, durante una protesta, 4 policías detuvieron y golpearon brutalmente a un chico de 13 años. Se llama Alex Javier Hernández González. Su madre cuenta que mientras pateaban al chico, él le decía, soy un menor de edad, soy un menor de edad. Y le iban dando más y más golpes. El grupo de asesoría legal Cubalex denuncia que los adolescentes entre 16 y 18 años enfrentan procesos penales a los que no se permite a veces la asistencia de sus padres y familiares directos. Menores de 16 años, aunque no son penalmente imputables bajo la ley formal de Cuba, son arrestados y condenados sistemáticamente en Cuba. Pero el gobierno está más interesado en blanquear, en adecentar, en apoyar la imagen del hombre del traje gris, del político más gris del país, que es Díaz-Canel, tras la hora de burlas que generó la entrevista donde habló de la utopía
en la televisión que Putin tiene para descalificar sobre todo a Estados Unidos. Un diputado oficialista del municipio Playa, uno de esos tipos jóvenes, entusiastas, que cree que la revolución es eterna, dijo lo que sigue. Los cubanos últimamente terminamos discutiendo el 10% o menos de una historia e ignorando el otro 90%. Este diputado del gobierno se refería a Sandro Castro, porque lo que hablan los cubanos constantemente es de que quieren vivir como seres humanos en su propio país. Y eso estoy seguro que ocupa más del 90% de la conversación nacional. Otra cosa es lo que diga el periódico Granma. Otra cosa es lo que diga la revista Hola, donde siempre salen los mismos, hablan los mismos y se fotografían los mismos. Hay cosas en esta vida que nunca cambian. Ahora, más noticias. La confrontación entre Estados Unidos e Irán acaba de entrar en un terreno mucho más peligroso. Por primera vez desde que comenzó esta nueva escalada militar, una agencia vinculada al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán difundió un video propagandístico que no solo apunta contra el presidente Donald Trump, sino también contra su esposa Melania Trump y su hijo Barron Trump. El material fue publicado por la agencia Tasnim, considerada cercana a la Guardia Revolucionaria, y muestra imágenes de los lugares que frecuenta la primera dama en Nueva York. Además, describe aspectos de sus desplazamientos y de su esquema de seguridad, e incluso plantea posibles métodos para cometer un atentado. El video concluye con una amenaza directa dirigida a Barron Trump, un mensaje que inmediatamente activó las alertas de seguridad en Washington. La reacción de Donald Trump fue inmediata. El presidente confirmó que él y su familia continúan siendo objetivos del régimen iraní y lanzó una advertencia sin precedentes. Aseguró que cualquier atentado contra un miembro de su familia o de su círculo más cercano será respondido con bombardeos de una magnitud nunca antes vista contra Irán. Las amenazas aparecen en uno de los momentos más delicados del conflicto. Durante las últimas semanas, Estados Unidos ha intensificado sus ataques contra instalaciones militares iraníes, incluyendo bases, centros de mando, depósitos de drones, infraestructura estratégica y sistemas utilizados por la Guardia Revolucionaria. Irán, por su parte, ha respondido con misiles y drones dirigidos contra posiciones estadounidenses y de sus aliados en varios países del Golfo Pérsico. Mientras tanto, la Casa Blanca asegura que mantiene abiertos canales de comunicación con Teherán para intentar alcanzar un acuerdo que permita reducir la tensión. Sin embargo, el propio Trump advirtió que esas conversaciones tienen un límite y que si no producen resultados rápidos, las operaciones militares podrían reanudarse con mayor intensidad. Expertos en seguridad consideran especialmente preocupante el contenido del video porque deja atrás la retórica política y entra en el terreno de las amenazas personalizadas contra la familia presidencial. Además, el hecho de que haya sido difundido por un medio cercano a la Guardia Revolucionaria ha obligado al Servicio Secreto y a otras agencias federales a reforzar los protocolos de protección alrededor de Melania y Barron Trump. Todo esto ocurre mientras Estados Unidos mantiene decenas de miles de efectivos, grupos de combate navales, bombarderos estratégicos y sistemas de defensa desplegados en Medio Oriente, preparado para responder a cualquier escalada. Al mismo tiempo, Irán insiste en que responderá a cualquier nueva ofensiva estadounidense, manteniendo a toda la región en estado de máxima alerta. Hoy la guerra ya no se libra únicamente con misiles, drones o bombardeos. También se libra con amenazas directas contra la familia del presidente de Estados Unidos, un escenario que aumenta el riesgo de que cualquier incidente termine desencadenando una confrontación mucho más amplia, informó Leticia Grau para América Noticias. ¿Es la anexión como Puerto Rico una amenaza o una operación similar a la que terminó en Venezuela? Podría ser cualquiera de estas u otras opciones en sus mentes, pero nada de eso es aceptable para Cuba. No aceptan a la Cuba que disfrutamos hoy de lo que logramos hace 70 años, la plena soberanía de los derechos de la nación cubana. Lo que hemos hecho en nuestro país a los ojos del pueblo cubano, ninguna gran potencia tiene el poder de intentar cambiar esa situación. ¿Podría Cuba convertirse en un territorio bajo control de Estados Unidos como Puerto Rico? ¿O enfrentar una operación similar a la que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela? Esas fueron las preguntas que recibió el viceministro de Relaciones Exteriores del régimen cubano. Las declaraciones llegan en medio de uno de los momentos de mayor tensión entre La Habana y Washington en los últimos años, y después de semanas marcadas por nuevas sanciones estadounidenses, advertencias de la administración Trump y crecientes especulaciones sobre el futuro político de la isla.
Ante la pregunta sobre si Cuba podría terminar como Puerto Rico o vivir un escenario similar al de Venezuela, Fernández de Cosío aseguró que esas opciones pueden existir en la mente de Estados Unidos, pero advirtió que el régimen no las aceptará bajo ninguna circunstancia. El funcionario insistió en que el gobierno cubano no está dispuesto a renunciar al sistema político instaurado hace casi 7 décadas y afirmó que la soberanía del país no está en discusión. Pero hubo más. El diplomático confirmó que entre La Habana y Washington existe un canal de comunicación y un intercambio de mensajes, aunque negó que se trate de una negociación formal. Según explicó, el régimen considera que Estados Unidos pretende imponer condiciones relacionadas con el sistema político cubano, algo que aseguró nunca será aceptado. Las declaraciones también responden al nuevo escenario creado tras las recientes medidas de la administración Trump, que este año ha endurecido la presión sobre el régimen con nuevas sanciones dirigidas contra empresas vinculadas a Gaesa, el sector energético y funcionarios del gobierno cubano. En la entrevista, Fernández de Cosío volvió a responsabilizar a Washington de la crisis que vive la isla y calificó la política estadounidense como extremadamente hostil. El momento más tenso llegó cuando fue consultado sobre la posibilidad de una acción militar estadounidense. El funcionario aseguró que una intervención provocaría un baño de sangre, con pérdidas masivas de vidas y víctimas tanto en Cuba como en Estados Unidos. Una de las advertencias más fuertes lanzadas por un alto representante del régimen en los últimos meses. Mientras tanto, la realidad dentro de la isla continúa marcada por prolongados apagones, escasez de alimentos y medicamentos, una profunda crisis económica y un éxodo migratorio sin precedentes, factores que han incrementado la presión sobre el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Por ahora, el mensaje enviado desde La Habana es claro. El régimen asegura que no contempla cambios en su sistema político y advierte que responderá a cualquier intento de modificar el futuro de Cuba, mientras la confrontación con Washington continúa elevando la tensión entre ambos países, informó Camilo Labastilla para América Noticias. Quiero dejar claro que en ningún momento he golpeado a nadie. Eres un asco de ser humano. Sí, hubo agresión. Está en el video. Alexis Valdés finalmente rompió el silencio. El reconocido actor y comediante cubano publicó un video en sus redes sociales para responder por primera vez a la polémica desatada tras el altercado que protagonizó con la actriz Saharis Fernández en un bar del sur de la Florida durante la final del Mundial de Fútbol. Día a día hay personas que han hecho de su carrera o de su vida o de su medio de vida difamar, mentir, manipular, ofender. Esas personas que hacen eso, que se dedican a usar ese tipo de escándalo y la vida como escándalo para ganar dinero con eso, es una actitud totalmente irresponsable porque nunca están pensando en el daño. La violencia del bullying mediático destruye muchas vidas en nuestra sociedad y se ha normalizado, pero no es normal. La controversia estalló luego de que Saharis realizara una transmisión en vivo de más de media hora en la que relató su versión de lo ocurrido y denunciara un enfrentamiento que obligó a la intervención de varias personas y terminó con la llegada de la policía al establecimiento. Y cuando me tomé el teléfono me metió un empujón, pero un empujón. Y bueno, se tuvieron que meter gente en el medio para separarlo, para quitármelo de arriba. Según el reporte conocido hasta ahora, los agentes acudieron al lugar, entrevistaron a los involucrados y solicitaron a Alexis Valdés y a su pareja, Claudia Valdés, abandonar el negocio. No se produjeron arrestos y el informe oficial del incidente deberá estar disponible en los próximos días. De acuerdo con la versión ofrecida por Saharis Fernández, la discusión habría comenzado cuando le pidieron que abandonara el lugar. Me decía, te vas. Bueno, después que él lo sacó la policía, que yo regresé, la gente decía, Saja, te vas. El patio entero, porque y yo decía, pero ¿cómo me voy a ir de aquí? No entiendo, si esto no es tu casa, esto no es tu lugar. Pero además respeta al dueño, respeta a la gente que está viendo esto. La actriz aseguró que durante el altercado intentó grabar lo ocurrido con su teléfono celular y denunció que el equipo resultó dañado en medio de la confrontación. También afirmó que el conflicto estaría relacionado con una deuda económica que, según ella, mantiene desde hace años con el comediante. Yo me había encontrado anteriormente con esa persona en ese mismo lugar y me había saludado, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ese día no sé qué pasó. Yo lo único que digo es,
Sí, hubo agresión. Está en el video. Hubo agresión. Y cuando se apagó el video, también la hubo. El incidente rápidamente se convirtió en tema de debate entre miembros del exilio cubano, especialmente por el historial de diferencias públicas entre Alexis Valdés y el comunicador Alex Otaola, enfrentamiento que desde hace varios años ha dividido opiniones dentro de la comunidad cubana en Miami. Mientras tanto, las cámaras de seguridad del establecimiento habrían captado todo lo ocurrido y podrían convertirse en una pieza clave para esclarecer exactamente cómo se desarrolló el incidente. Por ahora, el caso continúa rodeado de versiones encontradas. Habrá que esperar el reporte policial y, si fuera necesario, cualquier acción legal que pueda derivarse del altercado para conocer con mayor precisión lo sucedido aquella noche, informó Enrique López para América Noticias. La comparecencia de Damián Valdés Gayoso ante la Corte Criminal de Miami-Dade dejó nuevas revelaciones sobre el caso que estremeció al sur de la Florida y confirmó que la familia de José Manuel Carvajal Saldívar, el Tiger, tendrá que esperar mucho más para conocer el desenlace judicial. Aunque el juicio estaba previsto para comenzar el próximo 15 de septiembre, el juez adelantó que todo apunta a que el proceso será reprogramado para febrero o marzo de 2027, concediendo aproximadamente 6 meses más a la Fiscalía y a la defensa para preparar el caso. Durante la audiencia también quedó al descubierto por qué la investigación continúa acumulando retrasos. La Fiscalía reveló que planea presentar entre 15 y 20 testigos durante el juicio, y que todavía falta incorporar parte de la evidencia recopilada por la oficina del sheriff de Miami-Dade. Los fiscales explicaron que la investigación ha sido especialmente compleja porque participaron 3 agencias policiales diferentes: la Policía de Miami, la Policía de Hialeah y la oficina del sheriff de Miami-Dade, lo que ha complicado la coordinación y el análisis de todas las pruebas. Por su parte, la defensa informó al tribunal que también sufrió retrasos en la toma de declaraciones debido a problemas administrativos dentro de su oficina, situación que terminó influyendo en el nuevo calendario del proceso. El próximo paso será una audiencia de estatus fijada para el 2 de septiembre, cuando el juez evaluará el avance de la investigación y decidirá si existen nuevos testigos, expertos o pruebas que deban incorporarse antes del juicio. Mientras tanto, fuera del tribunal volvió a repetirse una escena que refleja el impacto que este caso sigue teniendo entre la comunidad cubana del sur de la Florida. Familiares, amigos y seguidores del artista se concentraron con carteles que decían «Justicia para José», utilizando el nombre de pila del cantante y exigiendo que el crimen no quede impune. Damián Valdés Gayoso enfrenta cargos de asesinato en primer grado, manipulación de evidencia física y posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto. Según la Fiscalía, el acusado disparó a El Tiger en la frente el 3 de octubre de 2024. Trasladó al artista gravemente herido en un Mercedes-Benz negro y posteriormente lo abandonó frente al hospital Jackson Memorial. El cantante falleció 7 días después como consecuencia de la herida. Los investigadores aseguran contar con una extensa evidencia que incluye grabaciones de cámaras de seguridad, pruebas de ADN, más de 1.200 fotografías, peritajes forenses y una llamada al 911, en la que, presuntamente, el propio acusado intentó hacerse pasar por un testigo para desviar la atención de los investigadores. Sin embargo, la defensa mantiene una versión completamente diferente. Valdés Gayoso se ha declarado no culpable, sostiene que actuó en defensa propia y asegura que otra persona sería la responsable del disparo, que terminó con la vida del popular exponente de la música urbana cubana. Ahora, con el juicio aplazado y nuevas diligencias aún pendientes, la incertidumbre continúa tanto para la familia del artista como para sus miles de seguidores, que deberán esperar hasta el próximo año para que un jurado escuche toda la evidencia y determine la responsabilidad del acusado. Como establece la ley, Damián Valdés Gayoso debe ser considerado inocente hasta que un jurado determine su culpabilidad mediante un veredicto, informó Enrique López para América Noticias. Adultos mayores y niños con cubos, barriles y bidones en plena calle. Esa fue la escena en la calle 12, entre 7 y 9 de Santiago de Las Vegas, en el municipio Boyeros, al sur de La Habana, donde familias enteras tuvieron que salir de sus hogares a recoger agua de una pipa ante la ausencia total de suministro. Una de las imágenes más duras de esta crisis es ver a los ancianos que viven solos cargando cubos de agua hasta sus hogares. No hay servicio de agua potable durante días y las personas no pueden lavar, asearse ni descargar el baño. ¿Por qué no llega el agua a Vistahermosa y no sube a las casas? Hay una rotura muy grande en la calzada. Miren esta rotura donde las personas no tienen agua en las casas
se une con la de Fosa, se están bañando porque obviamente hace hoy 8 días que no tienen agua. Ahora viene a tener problemas con el agua. La gente cargando agua, esperando la pipa. La crisis en Cuba ya cruzó otra línea. Después de los interminables apagones y la escasez de alimentos, ahora el drama es el agua. En decenas de municipios, abrir una llave se ha convertido en un acto de fe. Hay barrios que llevan semanas e incluso meses sin recibir una gota, mientras las protestas por la falta de agua comienzan a multiplicarse. Pero la desesperación ya está empujando a muchos a un nuevo nivel: el robo de tanques y depósitos de agua. El agua dejó de ser un servicio para convertirse en un bien que se protege como si fuera oro. Donde aparece un tanque lleno, aparece también el riesgo de que desaparezca durante la noche. Mientras el régimen insiste en culpar a las sanciones y a la crisis energética, millones de cubanos sobreviven entre apagones, tuberías secas y precios imposibles para comprar agua transportada en pipas o pequeños depósitos. En algunos barrios de La Habana, un tanque puede costar miles de pesos y una pipa decenas de miles, cifras fuera del alcance de la mayoría. La Cuba de 2026 ya no solo vive a oscuras, también vive con sed. Y cuando una sociedad empieza a pelear y a robar por un poco de agua, es porque la crisis dejó de ser una emergencia. Se convirtió en una lucha diaria por sobrevivir, informó Enrique López para América Noticias. El pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba. Mientras el gobierno de México sostiene que su relación con Cuba responde a una política histórica de cooperación y solidaridad, analistas consultados por Martín Noticias aseguran que el respaldo de la administración de Claudia Sheinbaum ya no resulta suficiente para aliviar la profunda crisis que enfrenta la isla. El apoyo diplomático de México no le alcanza a defender y a prolongar el régimen cubano. Hay que recordar que México, desde hace 8 años casi, apostó por una diplomacia dogmática, pensando en aquel momento López Obrador que toda América Latina iba a ser gobernada por regímenes o gobernantes de izquierda. Según el analista político Fausto Pretelín, el alcance de la asistencia azteca al régimen castrista es limitado. En ese sentido también hay que marcar ese hito como un elemento importante, porque ahora sí, México le envía barcos, ayuda humanitaria, alimentos. Sin embargo, sabemos muy bien que la situación energética en Cuba es crítica y de ahí, de alguna forma, se está quedando sin aire, sin oxígeno, si se vale la expresión, el régimen cubano. En la misma línea, el periodista de cobertura presidencial Jorge Chaparro Acosta aseguró que el gobierno mexicano utilizó mecanismos estatales para mantener el suministro de combustibles hacia Cuba. Es una filial que se encarga exclusivamente de enviar petróleo a Cuba y es Gasolinas Bienestar. Lo quisieron disfrazar acá diciendo que también serviría para crear gasolinas en comunidades indígenas y que estas ganancias que se obtuvieran por la venta del combustible se iban a quedar con las comunidades indígenas. Al momento hay solamente unas 6 u 8 gasolinerías de este tipo en todo el país y no es el objetivo principal de Gasolinas Bienestar. Ambos expertos consultados afirman que pese a la alineación ideológica del gobierno de México, el desafío de seguir apoyando al castrismo enfrenta una alianza hemisférica distinta que se fortalece. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, todos los países en América Latina están girando hacia la derecha. Está habiendo un cambio, se está alejando las sociedades de esta promesa socialista de igualdad y de prosperidad generalizada y regresan a modelos económicos donde el esfuerzo personal es el que te va a dar los beneficios. Yo veo una guerra diplomática entre Estados Unidos y México, veo una confrontación dogmática entre Sheinbaum y el presidente Donald Trump, y eso va a perjudicar sin lugar a dudas a México, porque México no tiene los elementos necesarios para poder sortear el peso que tiene Estados Unidos en nuestro país. También consideran que el cierre de suministro de petróleo venezolano hacia la isla y el endurecimiento de la política de Washington han agravado la crisis energética cubana, reflejada en apagones prolongados y frecuentes. Mientras el gobierno mexicano defiende su relación con La Habana como parte de una histórica política de cooperación y solidaridad, los analistas consultados advierten que los vínculos actuales van mucho más allá de la diplomacia. Una relación bajo creciente escrutinio y que abre interrogantes sobre la verdadera dimensión de la influencia cubana en México. Desde Ciudad de México, José Pernalete,
La presión migratoria sigue aumentando y miles de cubanos enfrentan ahora uno de los escenarios más difíciles desde que llegaron a Estados Unidos. Nuevas cifras revelan que solo durante el mes de junio 1.642 cubanos recibieron órdenes de deportación emitidas por jueces de inmigración, un aumento con respecto a los meses anteriores que refleja el endurecimiento de la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump. Aunque una orden de deportación no significa que la persona será expulsada de inmediato, sí representa un paso decisivo dentro del proceso migratorio y deja al inmigrante en una situación extremadamente vulnerable ante un eventual arresto por parte de ICE. Pero el fenómeno va mucho más allá de la comunidad cubana. En todo el país, los tribunales de inmigración emitieron 78.882 órdenes de deportación en un solo mes, la cifra mensual más alta registrada hasta ahora. Al mismo tiempo, apenas 1,9% de los inmigrantes cuyos casos fueron resueltos obtuvo autorización para permanecer legalmente en Estados Unidos. Uno de los datos que más preocupa a los abogados de inmigración es que más de 2/3 de esas órdenes fueron dictadas sin que el inmigrante estuviera presente en la corte. Según organizaciones especializadas, la Administración Federal ha comenzado a utilizar las llamadas mega audiencias, sesiones en las que decenas de inmigrantes comparecen el mismo día ante un solo juez. En muchos casos, las citaciones habrían sido enviadas con muy poco tiempo de anticipación o presentaban errores en las direcciones, provocando que numerosas personas nunca llegaran a enterarse de la fecha de su audiencia. Florida se mantiene como uno de los principales focos de esta ofensiva migratoria. Solo en junio los jueces emitieron 5.415 órdenes de deportación en el estado, mientras Miami-Dade continúa siendo el condado con el mayor número de casos migratorios pendientes de todo Estados Unidos, con más de 137.000 expedientes acumulados. Paralelamente, las detenciones también siguen aumentando. Durante junio, ICE y la patrulla fronteriza arrestaron a más de 43.000 inmigrantes, el mayor número registrado en un solo mes durante el segundo mandato del presidente Trump, y las proyecciones indican que julio podría cerrar con una cifra todavía más alta. Para la comunidad cubana, estas estadísticas representan un cambio importante en el panorama migratorio. Durante décadas, muchos cubanos encontraron mayores oportunidades para regularizar su estatus. Sin embargo, hoy las autoridades federales insisten en que quienes tengan una orden final de deportación, hayan cometido fraude migratorio o no comparezcan ante la corte, podrían convertirse en prioridad para las operaciones de arresto y expulsión. Los abogados reiteran que cualquier persona con un proceso abierto debe mantenerse atenta a las notificaciones de inmigración, confirmar las fechas de sus audiencias y buscar asesoría legal cuanto antes, porque faltar a una cita ante un juez puede terminar convirtiéndose en una orden de deportación, informó Leticia Grau para América Noticias. El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un informe titulado Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI. Martín Noticias salió a las calles de Hialeah a ver qué responde la comunidad a la publicación de este informe. Bueno, la comunidad de Hialeah opina que es cierto. Nosotros llevamos 67 años con el terrorismo ese implantado allí desde el 1 de enero del año 59. En Cuba es terrorismo y dictadura. Eso lo conocemos todos aquí. ¿Y usted cree que de verdad Cuba ha sido un lugar desde donde se ha exportado el comunismo para Estados Unidos y para Latinoamérica? De todo, es un negocio. Es un negocio lo que hay y se están lucrando personas y el pueblo no puede vivir nada, no puede absorber nada, ya no aguanta más. Todo es para la cúpula y entonces el pueblo muriéndose de hambre. Siempre lo hemos aventado, siempre. Siempre ha sido un peligro para los Estados Unidos. Yo llevo aquí 46 años ya, me botaron de la isla cuando era un niño, tenía 19 años. Me soltaron con ola de 20 pies, mi familia igual. O sea, me sacaron de mi país. El comunismo tiene que acabarse ya porque está obsoleto en el planeta Tierra completo. Eso es lo que yo considero. El comunismo tiene que salir off o ya. ¿Usted cree que Cuba representa un peligro para los Estados Unidos? Bastante peligro, estamos a 90 millas. Si tienen los drones, eso que no sé quién se los dio y les da por atacarnos aquí, claro, es un peligro. Eso lo sabe todo el mundo. Yo creo que tuvieron una muy buena escuela de la KGB. O sea, eso no viene de ahora, eso no es nuevo. Estamos hablando de los años 60, 70, 80, inclusive entrados los 90. Sin que Cuba hubiera hecho lo que ha hecho, yo creo que la izquierda en Latinoamérica nunca hubiera cogido el poder que ha cogido. Y sinceramente creo que es el núcleo del comunismo en este lado del planeta. La expectativa del exilio cubano es que este documento sirva como base para impulsar nuevas medidas frente al régimen de La Habana, que se traduzcan en decisiones concretas que redefinan la política de Estados Unidos hacia la dictadura cubana.
Cuba siempre ha sido una amenaza para Estados Unidos, porque cuando no ha sido de una forma, ha sido de otra. El alivio de Cuba siempre ha sido Estados Unidos. Y si Estados Unidos no toma presión más fuerte que la que tiene en estos momentos, siempre Cuba va a estar atacando de una forma u otra a Estados Unidos. Bueno, que ya acción, lo que hay que ver, queremos ver acción, todos los cubanos aquí. ¿Se das cuenta? No tenemos miedo. Ojalá nos dejen ir allá a defender aquello, pero no nos dejan. Los peruanos se muestran divididos entre la esperanza y la preocupación ante la asunción de Keiko Fujimori como nueva presidenta de Perú. Keiko, de 51 años, ganó la elección en junio por menos de 50.000 votos frente al izquierdista Roberto Sánchez. Llega con la promesa de derrotar con mano dura la creciente criminalidad en las calles y dejar atrás la inestabilidad política que implicó que el país tuviera 8 presidentes en apenas una década. Creo que todos estábamos más preocupados sobre todo por la seguridad. Creo que eso es lo que más les preocupa a todos los peruanos, entre otras cosas importantes también que hay, pero yo creo que eso es lo que primero se debe resolver aquí. En este barrio del puerto del Callao, que lleva el nombre de la nueva presidenta, la esperan con mucha esperanza. El asentamiento informal fue fundado por más de un centenar de familias en 1996, durante el gobierno de Alberto Fujimori, padre de Keiko, y tomó el nombre de la nueva mandataria porque el entonces presidente legitimó esa invasión de terrenos con títulos de propiedad, cuando todavía no tenían servicios básicos. Yo la verdad sí tengo mucha fe, tengo mucha esperanza, ella es mujer, ¿no? Como digo, la primera mujer presidenta, y yo creo que sí, yo creo que va a ser todo diferente, ¿no? Más de 20 kilómetros al este, otro vecindario comparte orígenes similares y también lleva el nombre Keiko Fujimori. Tenemos la esperanza viva, mi hermano, con Keiko. A pesar de 3 años que hemos estado con una seguridad ciudadana que avanza galopadamente por todo nuestro país, y pensamos que Keiko lo va a hacer, porque su padre fue un buen gobernante. En algunos casos, de repente al 100% no, pero en la mayoría venció el terrorismo su padre. Pero el recuerdo de Alberto Fujimori, que gobernó entre 1990 y 2000 y murió en 2024, todavía polariza a los peruanos. En el gobierno de su padre, y ella dice que va a repetir, tampoco hubo trabajo, más bien hubo despidos, hubo cierre de empresas, se privatizó muchas empresas para llevarse la plata en maletas. No se puede esperar mucho. Aunque se le atribuye la derrota de la sanguinaria guerrilla maoísta Sendero Luminoso y frenar una hiperinflación, Alberto Fujimori también es recordado por cerrar el Congreso con militares y haber sido condenado por violaciones de derechos humanos y corrupción. En la víspera de la toma de mando en la noche del lunes, familiares de las víctimas de crímenes de Estado realizaron una vigilia para pedir justicia. A este nuevo gobierno en realidad lo que hacemos es plantearle claramente que no vamos a retroceder, ¿no? Es un régimen que está compuesto por personajes como la señora Fujimori, que han reivindicado justamente dictaduras y violaciones a los derechos humanos. Keiko Fujimori debe gobernar hasta 2031. Un informe de AFP para América Noticias. Huyó de ese apartamento y luego trató de escaparse de él, pero él la seguía por semanas buscándola, amenazándola, hasta que ya ella vino y lo denunció. Una falla mecánica fue la diferencia entre la vida y la muerte. Un cubano de 32 años, identificado como Alian Zavala Argüelles, enfrenta cargos por intento de asesinato premeditado y violencia doméstica, luego de que, según la policía de Hialeah, intentara ejecutar a su pareja de un disparo en la cabeza cuando ella decidió terminar una relación de 6 años. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 22 de junio. De acuerdo con la investigación, la discusión comenzó cuando la mujer le comunicó que quería separarse. Fue entonces cuando, presuntamente, Argüelles
Valdés comenzó a golpearla brutalmente con los puños, pero lo peor estaba por venir. Según el informe policial, el acusado sacó una pistola, apoyó el cañón sobre la cabeza de la víctima y apretó el gatillo. El disparo nunca salió. El arma sufrió un desperfecto y un cartucho quedó atascado en el mecanismo de expulsión. Ese instante fue suficiente para que la mujer lograra escapar, corriera hasta el apartamento de su abuela, ubicado a pocos metros, y salvara su vida. Una amiga la recogió poco después y la llevó hasta Ocala, convencida de que la distancia sería suficiente para protegerla. Pero, según la investigación, el horror no terminó ahí. Los detectives aseguran que el acusado logró localizarla nuevamente e intentó obligarla a subir a un vehículo, otra vez bajo amenaza con un arma de fuego. Ese incidente también fue denunciado ante las autoridades. Finalmente, un lector automático de matrículas detectó el vehículo que conducía a Argüelles en Hialeah y la policía procedió a detenerlo. Durante el arresto, los agentes encontraron una pistola cargada con 8 balas. Además, el número de serie del arma aparecía registrado como extraviado en las bases de datos policiales. Aunque el acusado negó todas las acusaciones, permanece encarcelado mientras continúa el proceso judicial. El vocero de la policía de Hialeah, Eddie Rodríguez, resumió el caso con una frase que refleja la gravedad de lo ocurrido. Gracias a Dios que el arma falló. Un noviazgo de 6 años, ella ya se cansó del abuso. Le dice que quiere separarse, quiere terminar esta relación. Argüelles se pone violento con ella, le saca una arma de fuego y se la pega a la cabeza y jala el gatillo. Gracias a Dios que la arma falló. Las autoridades también aprovecharon el caso para enviar un mensaje a las víctimas de violencia doméstica, especialmente dentro de la comunidad inmigrante. Insistieron en que ninguna persona debe dejar de denunciar por miedo a su situación migratoria y recordaron que la función de la policía es proteger a las víctimas, no hacer cumplir las leyes de inmigración. El caso vuelve a poner sobre la mesa un problema que preocupa cada vez más en el sur de la Florida. Hace apenas unas semanas, otra mujer sobrevivió en Miami-Dade después de recibir 34 puñaladas por parte de su expareja, también de origen cubano, cuando decidió poner fin a la relación. La víctima aseguró que su hijo fue quien le salvó la vida al pedir ayuda de inmediato. Las autoridades insisten en que muchas víctimas soportan años de abuso por miedo, dependencia económica o temor a denunciar. En esta ocasión, una pistola que no disparó evitó una tragedia, pero los investigadores advierten que la próxima víctima podría no tener esa misma oportunidad si la violencia no se denuncia a tiempo, informó Enrique López para América Noticias.